Vamos a abrir la palabra de Dios en San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Ya les digo qué textos vamos a leer del pasaje que leímos en la ocasión anterior y que les dije íbamos a tener 4 enseñanzas sobre este pasaje. Pero antes quiero recordar que en la primera parte de este estudio acerca de cómo estar seguro de que soy salvo, cómo yo estar seguro de mi salvación, allí aprendimos varios aspectos y quiero resaltar 3. Aprendimos que si el creyente no se diferencia del mundo, entonces tiene un problema, no ha sido transformado. Si el creyente no se diferencia del mundo, no ha sido transformado. No se trata de andar levitando por ahí, que nadie me toque porque yo soy santo, porque eso es arrogancia. Pero sí se trata de hacer la diferencia, hermanos. También vimos que la medida para evidenciar nuestra fe, la medida para saber si mi fe es genuina, es la palabra de Dios y la persona de Jesucristo. Escúcheme, la medida para que yo pueda medir mi fe es la palabra de Dios y la persona de Jesucristo, nunca la fe de los demás. Nunca la fe de los demás. Porque tenemos la costumbre de mirar a los predicadores, especialmente a los más famosos, y cuando vemos que pasan cosas atractivas, decimos, Señor, eso es lo que quiero para mí. Y resulta que detrás de muchas fachadas hay demasiado engaño, porque los seres humanos somos así, y además porque no todo lo que brilla es oro. Así que la medida para su fe no debe ser el ejemplo del mejor líder religioso. Claro, aprendamos las cosas buenas a las personas que enseñan cosas buenas, pero la medida para su fe es la palabra de Dios, es lo que dice la palabra de Dios y la persona de Jesucristo. Nada ni nadie más. Los demás son ayudas, pero no son la medida. También vimos por la Escritura que debemos entrar por la puerta angosta, porque el camino ancho lleva a la perdición. Veamos entonces qué nos dice la palabra de Dios en esta segunda parte, y vamos a leer, ya les dije, Mateo 7, entonces ahora versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Señor, es tu palabra y te suplicamos por misericordia que esta mañana traigas alimento a nuestras almas, alimento a nuestro entendimiento, que nuestros oídos se abran y que comprendamos tu palabra y que nuestro ser se disponga a ponerla en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. En estos versículos, hermanos, encontramos un detalle adicional al hecho de entrar por la puerta angosta. También nos habla de transitar el camino angosto. Entrar por la puerta angosta, pero además transitar el camino angosto, y dice, porque Él lleva a la vida. Hay una historia que en estos días recordé. Cuando yo era jovencito, vivía entre la doctrina radical y tantas veces fanática que enseñaba la iglesia donde iba con mis padres. Desde la niñez yo iba a esa iglesia con mis padres. Allá me tuvieron demasiada paciencia. Recuerdo que la hermana Leonisa, esposa del pastor Carlos Penque, me puso a predicar cuando tenía como unos 10 años. Creo que ella nunca se imaginó que a estas alturas estaría predicando. Pero
yo me debatí allí en medio de ese ambiente. Y mientras crecía, poco a poco las tentaciones de la juventud hicieron mella en mi fe de niño y caí presa, seducido por los desenfrenos de este mundo. Y una vez, durante la feria ganadera de mi pueblo, ya yo estaba grandecito, compartía una cena con una persona que sentía muy especial. Y llegó una pariente mía que vivía en Bogotá, estudiaba acá en la universidad en Bogotá. Y yo sabía que ella había sido bautizada en la iglesia que hoy pastoreamos. Y de pronto, ella con bastante picardía se nos acercó, nos felicitó y luego sacó una botella de licor y nos ofreció un trago. Yo me sorprendí mucho. Pensaba que los cristianos no tomaban licor. Y es que en la congregación donde yo crecí, si veían a un hermano, un joven de la iglesia que se paraba frente al teatro municipal y veía la cartelera del cine, por el solo hecho de ver la cartelera del cine, ya lo ponían en disciplina. Entraba en proceso disciplinario en la iglesia por no respetar la fe. Pero además, precisamente, entonces yo tenía problemas con el consumo de alcohol. Así que estaba sinceramente confundido. Confundido porque una mujer cristiana me estaba ofreciendo trago. Al final yo me consolé de mi debilidad por el licor porque pensé que la iglesia donde mi prima asistía estaba en Bogotá y era liderada por un norteamericano. Bueno, también por mi hermano. Pero yo creí que él era más sabio que el pastor de mi pueblo, entonces que a lo mejor ella tenía razón. Pero yo estaba confundido, sinceramente confundido. Realmente nunca entendí que era un problema de madurez en la vida de una creyente, que le costaba mucho dar buen testimonio de su fe. Realmente yo me consolé, sí me consolé, porque yo tenía problemas con el alcohol, pero había algo dentro de mí que me hacía reaccionar, porque el alcohol hacía estragos reales en mi espíritu, en mi carácter y en mi economía. Muchas veces me miraba al espejo para decirme, es un degenerado. Hoy, no vayan a hacer cuentas de mi edad, 40 años después, al abordar el tema sobre el carácter piadoso de los cristianos y las dudas sinceras sobre la salvación. Nuestro hermano Aldemar nos estaba enseñando sobre las dudas de Elías, el gran profeta. Este recuerdo me ha hecho reflexionar. Hermanos, la Biblia no dice que transitar por el camino ancho lleva a la vida. No. Afirma que transitar por el camino ancho lleva a la perdición. Y que para tener vida es necesario entrar por la puerta angosta y andar por la senda estrecha. Eso se nos hace duro, ¿no? Porque pensamos, bueno, a estas alturas, cristianos fanáticos otra vez, como yo decía cuando estaba pequeño, cuando estaba jovencito. Pero hermanos, indudablemente esto que dice la palabra de Dios supone algo que debemos hacer. Supone restringir nuestros apetitos personales, carnales. Supone negarnos a muchos deseos que se ofertan al por mayor a lo largo de toda la senda ancha. Porque los apetitos carnales no solamente se alimentan en el mundo, también se alimentan en la senda ancha, que es una senda por donde transitan hijos de Dios. ¿Me explico? Cuando el pastor se para en el púlpito y comienza a bendecir billeteras para que los hermanos se llenen de plata,
Los está induciendo a la senda ancha. Los está induciendo a amar la comodidad. Y la comodidad no es mala, pero lo que es malo es amar los placeres del mundo antes que a Dios. Dios no disfruta viendo a sus hijos pasar necesidad. Pero la razón de los hijos de Dios en la iglesia no es el plato de comida, es honrar a Dios. Porque la palabra de Dios dice que el plato de comida vendrá como añadidura. Cuando alguien se humilla a honrar a Dios, Dios le sirve el plato de comida. Algunos me han escuchado decir, es cuando Dios entonces gira cheques en blanco y dice, dime qué quieres, hijo. Pero antes no. Porque no vivimos para saciarnos. Vivimos para honrar al que nos llamó, al que nos rescató del infierno y está dispuesto a meternos al cielo, aun cuando no lo merezcamos. ¡Aleluya! Esto supone restringir apetitos, negarnos a muchos deseos. El evangelio, el verdadero evangelio exige vivir todos los días. Escúcheme bien, el verdadero evangelio exige vivir todos los días arrepintiéndonos del pecado y confesando que si no es por Cristo estamos perdidos. Ahora, muchas veces en la televisión, en los púlpitos, el predicador se muestra como alguien inmaculado, tan deseable que es inalcanzable. Todos, absolutamente todos, sufrimos de un problema. Somos débiles, somos frágiles, y si no es por Cristo, estamos perdidos. Y hace mucho más en la fe quien reconoce esto y se humilla ante Dios, que quien vive predicando reglas moralistas para pretender moldear la vida de los demás. El secreto más grande para que un hijo de Dios sea levantado por el Señor es que reconozca. Es que reconozca su fragilidad, reconozca su debilidad. Cuando uno reconoce su debilidad, no necesita que le prohíban. El Espíritu Santo le guía a abstenerse de los apetitos carnales. Pero muchas veces la fe se volvió prohibición. En eso pecó la iglesia de mi pueblo. Pero con todo y eso, parece que las personas vivían más santamente que ahora, cuando no nos diferenciamos del mundo. Si reconocemos que sin Cristo estamos perdidos, si bajamos la cabeza y reconocemos eso, el Espíritu Santo que comenzó en nosotros la buena obra, la va a llevar a efecto hasta terminarla, hasta perfeccionarla. Si no, no lo va a hacer. A mí nunca se me olvida que cuando llegué a esta ciudad derrotado por los apetitos carnales que me vencían y que me tenían adicto. Había luchado tantas veces contra el alcohol, porque mi pastor decía, si usted es un borracho se va al infierno. Y yo salía diciéndole al Señor, Señor, juro que no lo vuelvo a hacer. Pero salía de la iglesia y en la próxima esquina estaban mis amigos, haciéndome así. Vengan. Y cuando uno tiene lengua para hablar, hermano, no necesita plata para beber. Basta que le hable bonito a un par de borrachos y le gastan todo. No voy a juzgar a mi pastor porque es un hombre santo. Él se equivocó, sinceramente, porque a medida que va avanzando el cristianismo, va creciendo en escudriñar la palabra de Dios, en pensar que solo bastaba prohibir, y no basta prohibir. La iglesia no se llena de esclavos que tienen todo prohibido. La iglesia se llena de hijos de Dios que comprenden el amor de Dios
y aman a Dios por lo que Él hizo para rescatarlos. Yo recuerdo que llegué a Bogotá y comencé a frecuentar iglesias donde había jóvenes para tratar de alejarme de los vicios. Y eso funcionaba por un tiempo. Pero cuando el cuerpo pedía más de la cuenta, terminaba por allá. Cuando viví con mi hermano Aldemar, más de una vez me le escapé. Sí, me iba para donde mis compañeros. ¿Qué hacíamos? Desordenarnos. Y volví al espejo y me decía: eres un degenerado. Y cuando uno siente que ha fracasado en los impulsos que toma y se cae, siempre termina más abajo, porque se siente frustrado. Alguien que Dios envió me hizo saber que yo estaba luchando en mis fuerzas y que mientras luchara en mis fuerzas iba a fracasar porque no tenía las fuerzas para vencer. Alguien me hizo entender que necesitaba las fuerzas de Cristo, la obra del Espíritu Santo, para vencer lo que a mí me había quedado grande vencer. Ahora me preguntan, ¿y ya lo venció todo? No, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque soy rebelde. No como la canción de esos que van a venir a Medellín, no. Porque nos cuesta no ser rebeldes. Pero tenemos que reconocerlo, porque si lo reconocemos, Él nos tiende la mano y nos dice: levántate porque yo estoy aquí. Si reconocemos que sin Él estamos perdidos, el Espíritu Santo que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a terminar. La vida de Cristo, las órdenes de Cristo, su santidad, hermanos, repito, la vida de Cristo, las órdenes de Cristo, la santidad de Cristo son el camino angosto. Así que no le crea al predicador, por famoso que sea. Créale a Cristo y a su palabra, porque Él sí tiene la razón. No se fíe de aquel que le pinta cosas bonitas. Fíjese de la palabra de Dios, que dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. No tiene nada que ver con las costumbres del mundo. Pero le estoy hablando a personas que, aunque quizás aman las costumbres del mundo, se han visto al espejo y se han sentido fracasados. Porque cuando uno le dice a la mamá, a la esposa, a la novia, al hermano, a la hermana, que no lo vuelve a hacer, y le tienen que decir: usted no me ama porque si lo hiciera no haría eso, la persona que está sufriendo eso sabe que es verdad, sí ama. Lo que pasa es que sus debilidades son más grandes que su voluntad por cumplir lo que promete. Tiene razón la palabra de Dios cuando dice: no prometas. Porque cuando uno incumple una promesa, ya es un frustrado más. ¿Es verdad o no es verdad? ¿O solamente me ha pasado a mí? ¿Cierto que nos ha pasado? Porque de una o de otra forma hemos defraudado, de una o de otra forma nos hemos frustrado, de una o de otra forma nos hemos caído, pero hay alguien que está tendiendo la mano y nos dice: levántate, porque yo fui por ti a la cruz. Es terrible entonces que cristianos quieran vivir de la manera como el mundo, porque el mundo cada vez está peor, porque no sabe para dónde va. La mayoría se proclama hijos de Dios. La mayoría dice: soy hijo de Dios. Y vive tal y cual como el mundo. Se emborracha, se droga. El novio ya no respeta a la novia porque le dice: si no, no me amas.
roba, es injusto, es tacaño o malgasta, una de las dos. Maldice, y no solamente maldice cuando echa un madrazo, cuando se levanta y dice qué día tan terrible o qué vida tan terrible la que me tocó, ya está maldiciendo. Cuando habla mal de otra persona, es decir, cuando es chismoso, maldice. Pero en el culto se porta como un angelito. La iglesia se llenó de hipocresía. No se sienta mal, estoy hablando de mí. Pero tal vez sospecho que de alguien más también. La mayoría transita el camino ancho. Creyentes, sí, pero carnales. Se aprende a vivir por la cultura y no por la palabra de Dios. Con todo respeto, no me lo tomen a mal los psicólogos, le creemos más al psicólogo que a la palabra de Dios. Cuando usted y yo hemos visto que hay psicólogos que no saben ni dónde están parados. Perdóneme, hija, se me fue mi hija de por aquí. Pero no, cualquier persona puede poner los pies en la tierra y saber dónde tiene sus pies, si el fundamento para su conocimiento siempre partirá de la palabra de Dios. Sea matemático, sea físico, sea ingeniero, sea abogado, sea médico, sea psicólogo, sea maestro. Si el fundamento de su conocimiento parte de la palabra de Dios, tiene los pies donde los debe tener. Si no, está pisando arenas movedizas. El cristiano verdadero no vive por la carne, porque recibió una nueva naturaleza. Desea vivir como Cristo porque ha sido engendrado de Dios y ama las cosas de Dios. Escúcheme bien, el Hijo de Dios ama las cosas de Dios. Hay una puerta estrecha y también hay un camino angosto que transitar. Un camino que cuesta transitar, que a veces duele transitar, pero que es el único camino verdadero a la eternidad con Dios. El cristiano verdadero peca, hermanos. Si me preguntan a mí, no tengo dónde echar los pecados. Pero no vive en pecado. El Hijo de Dios no vive en el pecado. No practica el pecado. No ama el pecado. El camino ancho no lleva al cielo, lleva a la perdición. Hermanos, los medios nos han vendido un camino fácil, un camino, y caemos en esa red. Es muy triste ver hijos de Dios cristianos publicar memes, así como cuando uno siente que lo traicionaron. Oiga, a los demás no les importa lo que le pasó. No publique esas cosas, eso no alimenta sino chismes. Busque a alguien que le ayude de verdad, dígale lo que está sintiendo, derrame su alma delante de Dios y será restaurado. Uno no tiene por qué vivir por lo que hacen los demás. El día que usted viva por lo que hacen los demás, vivirá frustrado toda la vida. Por eso el que se casa esperando que la esposa lo haga feliz, vivirá frustrado, porque el día que ella no se le dé la gana hacerlo feliz, o el día que ella no sepa cómo hacerlo, o él. No, hermanos, su felicidad, su realización no puede depender de nadie más que de aquel que es perfecto y que siempre cumple, el Dios del cielo, el Espíritu Santo, Jesucristo, quien pagó por usted. Nadie más pagó por usted. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vamos a predicarle al vecino, bueno, a veces le predicamos al vecino, el vecino apenas se sonríe, porque dice, ¿de qué me viene a hablar? Pero cuando vamos a preguntarle al vecino y hemos perdido la autoridad, tendemos a justificarle sus obras.
Pero vecino, yo lo he visto a usted que usted hace tal cosa, vecino, eso está bien. No lo engañemos, no lo engañemos, hermanos. No le decimos a nadie que es salvo. Usted no tiene autoridad para decirle a nadie que es salvo. Yo tampoco. Lo que sí tenemos que hacer es mostrarle el camino por la Biblia para cómo ser salvo. Yo no puedo decirle al vecino, vecino, es que usted hace tal cosa y eso está bueno. Dios está contento con usted. No, muéstrele qué dice la Biblia para ser salvo. Y entonces la responsabilidad será del vecino. Porque si camina por la ruta, será salvo. Porque eso revela que Cristo le ha transformado. Si no camina por la ruta, no ha sido transformado. ¿Qué dice la Biblia? 2 Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? Usted y yo somos emisarios de la reconciliación. Los hijos de Dios vivimos en Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y quien está en Cristo, aquel en quien gobierna Cristo, es una nueva criatura. Si no es una nueva criatura, no es salvo. No se engañe. Si Cristo no gobierna su vida, anda por la senda ancha. Puede ser muy religioso, pero hay muchos religiosos andando por la senda ancha. Y esta senda va a la perdición. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no puede pretender conducirse al cielo mientras transita por el camino ancho que ofrece este mundo y que tristemente se ofrece en muchos púlpitos cristianos. Quien toma la ruta correcta al cielo vive en santidad. Pero déjeme explicarle algo. Cuando la santidad la vive por su disciplina, es un perfecto hipócrita que se viste de oveja, pero por dentro es lobo rapaz, o se pinta de blanco, pero por dentro está podrido. La santidad es obra del Espíritu Santo. Lo que pasa es que cuando alguien le cierra la puerta al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre en su vida, entonces no crece en santidad. Pero cuando alguien abre la puerta para que el Espíritu Santo obre, entonces dice la palabra, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esas palabras se las mandó el Señor a una iglesia que había pecado, a hijos que estaban andando la senda ancha. ¿Sabe qué hace el Señor? Obra. Y aquí entonces sí valen las disciplinas. ¿Cuál es su disciplina en este caso? Escudriñe la palabra. No la va a entender por su cuenta, pero el Espíritu Santo obra para que la entienda. Pero si usted no abre la palabra para escudriñarla, el Espíritu Santo no le va a revelar a su cabeza la palabra. Usted debe abrirla, leerla, y cuando lo haga, el Espíritu Santo obrará en usted. Cuando ore sinceramente humillado, el Señor le enseñará a orar por el Espíritu Santo. Se crece en sabiduría en la medida que nos disciplinamos en obediencia. Pero no nos confundamos, la obediencia no nace, no es un acto que yo realizo, es algo que realiza el Espíritu Santo en la medida que yo me disciplino en hacerlo. Es triste que hoy la mayoría de los creyentes no se diferencia del mundo. Y entonces
Se alega que es que hay que hacernos como el mundo para ganar al mundo. Es verdad, hermanos, que el radicalismo fanático estorba la fe de muchos. Eso es verdad. Cuando uno se vuelve un radical fanático, termina haciendo daño. Cuando uno está mirando cómo se visten los demás, cómo son los demás, para entonces aplicarles un bibliazo, hermanos, se convierte en un estorbo, porque yo no soy la medida de nadie. La medida de cualquier cristiano es Cristo, su palabra. Por eso amamos a las personas tal y cual son. Y Dios tenga misericordia para que seamos instrumentos de ejemplo y le ayudemos en sus procesos. Es verdad que el radicalismo fanático estorba la fe de muchos, pero también la falta de santidad causa desenfreno en el carácter de quienes nos ven como ejemplos a seguir. Porque entonces terminamos pensando que si mi líder lo hace, entonces yo lo puedo hacer. Que si el que me discipula lo hace, entonces yo puedo hacerlo. Una vez dijo alguien, pero si la persona que me está discipulando es una persona borracha, entonces, ¿qué me dicen? Quien no ve la diferencia, hermanos, se confunde. Y es obligación del cristiano ser ejemplo a los demás. Eso también lo ordena el Señor. Lógicamente la salvación no es por obras, hermanos, no es por sus obras, no es por las mías. Es por las obras de Cristo. Pero hemos de reconocer que quien ha recibido el don de la salvación en Jesús, anda en la santidad de Cristo. Anda en la ruta, en el camino que anduvo Cristo. No hay otro camino, hermanos. Cristo no nos autoriza a transitar la senda perdida de antes. Nos rescató de ella para que andemos en vida nueva. Cristo nos rescató de aquella senda para que ya no hagamos lo mismo. Donde vivíamos fracasados y donde el espejo nunca nos mentía y siempre nos decía que estábamos frustrados. Y eso, cuando alguien se nos acerca a recriminarnos, entonces la salida es: explote, así no se meten con usted. Pero por dentro el corazón se está pudriendo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él nos reconcilió con Dios, nos limpió de pecado y ahora nos encarga ser emisarios para la reconciliación. Es Él quien nos reconcilia, pero nos ha dado el encargo, el ministerio de ser emisarios de la reconciliación para otros. Y esto implica que quien nos voltea a ver, vea a Cristo en nosotros. Porque si no ven a Cristo, se confunden. Cuando alguien ve a Cristo en nuestro carácter, entonces aprende. Entonces sigue los pasos. Por eso es tan hermoso cuando nos levantamos, nos abrazamos y nos saludamos. ¿Sabe que cuando crecemos, caminamos en obediencia al Señor, procuramos ser ejemplo y procuramos siempre que vean a Cristo en nosotros? Yo quiero preguntarle sinceramente, ¿usted tiene la vida? Algunas personas son simplemente religiosos, que entran por la puerta ancha y transitan por el camino ancho. Tal vez hay personas que ni siquiera se han preguntado, no se preocupan por saber de su vida cuando el Señor le mande a llevar de esta tierra, porque un día nos va a mandar a recoger de esta tierra. Sea cual sea su condición, amado hermano, amado amigo, usted que me está viendo allí en la pantalla, este es un llamado para reconocer su pecado, para arrepentirse, para recibir la bendición de la redención, para que entonces sí camine hacia la vida eterna, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos lo hallan, pero angosto es el camino que lleva al cielo, y pocos
lo hallan. El anterior estudio decía, es triste saber que muchos que están oyendo este mensaje, quizás en unos años van a estar en el infierno. Yo quiero preguntarle, ¿usted hoy tiene paz con Dios? No se trata de que se convierta en un religioso que ahora todo le parece prohibido. Se trata de que sea libre de las cosas que hoy se convierten en adicciones. Una vez alguien me dijo que el problema de los cristianos era que prohibían cosas muy ricas. Y yo le pregunté, ¿cómo qué? Y este era un compañero de trabajo, yo tenía 20 años, era profesor, y él era un profesor ya mayorcito. Y él prendía un cigarrillo con la colilla del anterior, y me dijo, como estas cosas. Y yo le dije, ¿sabe que usted se está enfermando con esto? Me dijo, sí, pero ¿quién me quita lo disfrutado? La posibilidad del cáncer es una posibilidad, pero no a todo el mundo les da. Le dije, pero lo está multiplicando por muchas veces cada vez que usted prende un cigarrillo. Me dijo, sí, pero igual yo lo disfruto. Le dije, ¿usted por qué fuma? Me dijo, porque soy libre. Le dije, no, usted fuma porque es esclavo de la nicotina. Yo quiero decirle con todo respeto que hay alguien o allá hay alguien que fuma. No, la iglesia no le va a prohibir que fume, pero usted necesita dejar de fumar. La iglesia no le va a prohibir que no se tome su litro de whisky, pero usted necesita dejar de hacerlo, porque está destruyendo lo que Dios le dio, su cuerpo. La iglesia no le va a prohibir que se coma 1 kilo de chicharrón, pero usted necesita aprender a no hacerlo, porque daña su cuerpo. Porque va a tener que pasar la vejez si es que llega a ella metido en una clínica, clamando misericordia, porque después de que hemos dejado escapar la salud es muy difícil recuperarla. Y tal vez muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es eso. ¿O qué dicen los médicos? ¿Cierto que sí, hermana Vanessa? Después de dejar escapar la salud, recuperarla. Díganme a mí que por dármelas de guapo cargo lesiones en mi columna. ¿Y cómo duelen? ¿Cómo duelen? Vamos a orar. Si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón, es el momento. Si usted siente que es confrontado y que ha pecado, también es tiempo de pedir perdón. Diga conmigo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque has hecho misericordia y me amas por encima de mi rebelión. Yo te ruego que me perdones y que hagas cada día de mí una criatura nueva, alguien que te honre, alguien que crezca en santidad y en obediencia, por gratitud a tu obra que hiciste para salvarme. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, un abrazo.